Hola, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a este live el día de hoy, titulado La maestría del ser como camino de autoconocimiento. Eh, Vamos entonces a esperar a que se vayan uniendo algunas personitas y vamos a conectar con nuestra invitada especial, Ángela Gómez, ya mismo, para que todos podamos estar acá. Transmitir. Listo. Ahora sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Feliz noche para todos. Hola, buenas noches para todos. Entonces esperemos un momentico, unos minuticos que se vayan uniendo más personas y les vamos dando entonces la bienvenida a todos acá a este live titulado Maestría del Ser como camino de autoconocimiento. Hoy tenemos una super invitada, Ángela Gómez. Ya te voy a dar la palabra, profe. Primero, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor y me hace muy feliz tenerte hoy como invitada y compartirle a todos la experiencia tan hermosa que es hacer parte de esta maestría. Listo. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, te doy la palabra, profe, y cuéntanos quién es Ángela. Gracias a ti, Princesa, por invitarme y a todos los que nos están viendo nos vayan a ver luego en diferido. Bueno, yo soy Ángela María Gómez Aristizábal, estudié medicina en la Bolivariana. Empecé todo este camino, yo creo que desde niña, en mucha sensibilidad, en una búsqueda, sobre todo a nivel espiritual. Siempre he considerado que he sido como una persona muy buscadora, muy sensible. Me sentía muy conectada con la naturaleza y con todas sus fuerzas elementales y digamos que más que religiosa, siempre como cuestionando muchas cosas más allá desde el espíritu, desde el universo, desde la conciencia. Y luego tuve la oportunidad de estudiar medicina y en la universidad pues cuestionarme muchas cosas todavía en la relación de energía, el cuerpo, en el compartir con muchas personas, sobre todo pues de ver a muchos seres con afecciones, dolencias y muchas situaciones como muy difíciles, siempre buscando como herramientas y caminos y posibilidades que me permitieran, por un lado, servirme a acompañarme a mí misma y también a las personas. Entonces, por eso decidí especializarme en medicina bioenergética, aprendí Reiki, y empecé a hacer muchas búsquedas a través de diferentes elementos que tienen que ver con la sanación y pues trabajé muchos años en consultorio también, atendiendo, acompañando a muchos pacientes. Y a través de todas esas experiencias y de todas las herramientas que fui aprendiendo, pues como entendiendo también un poco cómo muchas veces nosotros sin querer estamos viviendo experiencias de vida que son difíciles y dolorosas o de afecciones, de enfermedades. Digamos que mi personalidad siempre ha sido como buscar posibilidades, caminos, opciones que no existen, como pionera buscando posibilidades para mí y para muchos seres. Y digamos que eso fue lo que al final de acompañar a estos seres, pues también como posibilidad de crear otro camino más profundo que pudiera ayudar a las personas. Y a partir de eso fue después como la maestría del ser. Yo creo que fue mucho como yo haber sido a veces eh, como la compasión de ver a las personas pasando situaciones difíciles y poderles ayudar, ¿cierto? Y que a veces, por más que tuviera muchas herramientas como médica, vea uno que había muchas personas que repetitivamente volvían y caían en lo mismo, o que tenían afecciones crónicas o situaciones emocionales también muy difíciles y como en mi propia búsqueda también tuve muchos procesos con el cuerpo y con la y a través de las herramientas que aprendí, pues sirvió mucho a mí también. Incluso una persona que para mí fue valiosa, que algunas personas, bueno, Gerardo Smedley en la Escuela de Magia del Amor, con él aprendí también
Y mi intención y mi tarea es poder integrar todas esas herramientas espirituales en el acompañamiento de los seres y en el manejo de las afecciones físicas, emocionales, y que después me di cuenta pues, que servía para muchas cosas en la vida, ¿cierto? No solamente como en lo físico, sino en todos los ámbitos de la vida. No, profe. Yo no quisiera hablar porque lo mejor es escucharte a ti todo el tiempo. Pero bueno, ya vamos conociendo acá esta profe, esta gran maestra. Yo creo que todos los que estamos conectados sentimos una gran admiración por ella. Entonces, si queremos que este live llegue a muchas personas, acuérdense de darle muchos corazoncitos, ¿sí? Y vamos a continuar entonces acá. Ya la profe nos contó que fue médica, cómo inició su proceso de acompañamiento con todas las personas. Y de alguna manera así es como surge también la maestría del ser, ¿cierto, profe? Pero antes de eso te quiero preguntar cómo descubres tu propósito en esta parte espiritual, cómo empieza Ángela a cuestionarse acerca de querer hacer este acompañamiento. Bueno, yo pienso que yo empecé como en todas estas cosas, pues por un lado, porque siempre he tenido una sensibilidad y una percepción muy abierta que desde niña yo he visto y he percibido cosas pues como que el común de las personas no tienen, ¿cierto? O sea, yo siempre supe que la Tierra era un ser, pensaba que todo el mundo lo sabía, estaba por sentado, siempre vi las energías de las personas, siempre vi los elementales, las hadas, los elfos, los duendes, siempre tuve conexión con ángeles y maestros o seres de luz, digámoslo así, que fueron como una guía para mí. Lo que pasa es que yo pensaba que todo el mundo percibía eso, ¿cierto? Ahora que normalmente niñas las personas muy abiertas, yo me vine a dar cuenta como muy grande que era yo, ¿cierto? O sea, que la gente tenía sí, pero que todo el mundo no ve como yo veo la energía, o sea, eso fue como de las primeras cosas, ¿cierto? De que de todas maneras tenía como unos potenciales, unos dones, una capacidad de conectar, que sobre todo mi conexión ha sido mucho a través de los sueños. Desde niña siempre he tenido luz, sueños muy conectados, sueños diferentes. Podía ver incluso lo que iba a pasar para mí y recibía a través de los sueños o lo que le podía pasar a otros seres. Tenía recuerdos de vidas pasadas, incluso que sabía que eran vidas pasadas porque incluso como en otros planetas, lugares o constelaciones, y de alguna manera sabía que yo no venía de acá. Y desde niña le decía mucho a mi mamá que yo quería volver a mi casa, que mi hogar acá y me sentía como extraña acá. Entonces, a raíz de todas esas percepciones y sensibilidades y cosas, pues digamos que de alguna manera para mí era muy abrumador estar acá. Y a través de toda esa sensibilidad, pues también generaba mucho, desde la empatía, como mucho dolor, el dolor de los otros o la destrucción de la naturaleza o que no se respetaran los animales. Digamos que era un ser supremamente sensible. Entonces desarrollé la depresión y en la depresión pues fue realmente una prueba bastante fuerte para mí. Muchos años tuve depresión, tomé droga psiquiátrica, tuve 3 intentos de suicidio y eso fue como lo que empezó a hacerme buscar, ¿cierto? Más allá de la medicina, buscar otras posibilidades, a buscar cosas de crecimiento personal. Entre ellas lo primero que apareció para mí fue el Reiki. Y a través de Reiki pues, conocí a Gerardo Smerlin de Escuela de Magia del Amor. Y fue muy bonito porque él me enseñó una cosa que para mí fue muy poderosa, fuera de toda la información, pues que en su momento tuve la oportunidad de compartir con él 5 años y medio haciendo un proceso como lo que yo hago ahora de la maestría. Lo que pasa es que en su momento, pues, él lo hacía, era como dando un poco de información de ubicarnos en el universo, cómo son los propósitos, por qué estamos viviendo acá en la Tierra, ¿cierto? Entonces, de alguna manera fue la primera persona que me hizo entender que todo lo que yo tenía no era un problema, ¿cierto? Porque yo sentía que era ultrasensible, era un defecto, era un problema, ya entonces no sentía que todo eso que yo veía era tan bueno, me di cuenta que la gente no lo veía así, ya era como rara, enferma, me daba vergüenza incluso de pronto como mis percepciones, me daba mucho miedo de lo que soñaba y de ensoñar, porque como muchísimas veces me pasaba que y las cosas sucedían, yo no, en ese momento era como la yo estuviera creando esas cosas para las personas, entonces también me daba como cierto
sensación de culpa, de temor, que pudiera llegarle a pasar a las personas por yo soñar eso, me daba miedo contar que yo todo lo que yo veía, lo que percibía o lo que sentía. Eh, pero cuando conocí a Ricardo fue muy bonito porque él fue la persona que me hizo ver, pero seguramente todo eso que yo te va a permitir hacer una medicina muy diferente y que yo iba a venir a cumplir como una misión y entender que todos de alguna manera entonces teníamos un propósito, ¿cierto? Toda la historia de lo que cada uno ha vivido, por más que a veces cuando lo estamos viviendo no lo veamos como algo valioso, agradable. Yo muchas de esas vivencias las tuve en su momento más como una carga o como medio encartada con todo eso sin saber qué hacer, ¿cierto? Pero con él entendí mucho como de que todo tenía un sentido, que todo tenía un propósito, que había un plan en el alma o en el espíritu que elegía las vivencias que iba a tener, cada situación y cada persona que nos rodeaba y que todo iba llevando como a cumplir con el propósito, ¿cierto? Ese propósito era poder expresar como todo el ser y mi otra que fue que me contar los tales entonces el que trabaja con un cuarzo ventano, que es un cristal maestro, y a través de ese cuarzo ventana, pues fue muy bonito porque yo empecé a poder entrar conscientemente a los sueños, pero de una manera como más enfocada. O sea, yo tenía muchas experiencias, podía salir en el astral y veía muchas cosas, pero como que era muy dispersa la experiencia, ¿cierto? No tenía como un foco claro, entonces no estaba conectada con un propósito y era como que no era tan útil, digamos, tener ese potencial, pero cuando a trabajar con este cristal, eso me dio la oportunidad de conocer un maestro en mis sueños, que fue un maestro mucho tiempo para mí, que era un alce blanco, era bípedo, era así como un ser humano, pero con su cabeza de alce, tenía una cabeza blanca, y yo no le veía nada más, pues, como de, yo me acostaba después de que me encontraba con él en los sueños, y él me llevaba a un bosque, me sentaba alrededor de un fuego y me empezaba a compartir información como telepáticamente. O sea, era como si a través de ese encuentro con él en los sueños, yo empecé a recordar muchas cosas de mi vida, de vidas pasadas, de mi ser, de mis potencialidades y sobre todo ese encuentro con ese ser me ayudó a entender que yo no era solo Ángela, sino que antes de ser Ángela, pues yo era en otros espacios, en otros lugares, en otros planetas, incluso en la Tierra, y que espíritu era, se llama Sanam, que mucha gente dice como Sanam. Entonces, seres, seres que soy, y a cosas, ayudarme incluso, pues como a poner en orden muchas de esas ideas. En principio yo solamente hacía consulta a las personas, pero tenía como la sensación de que yo podía poder ayudar más, ¿cierto? Porque me pasaba, yo le decía a un de ir donde mí cada 8, cada 15, una vez al mes, cada 6 meses, porque volviese enfermado, ¿cierto? Entonces eso empezó como a hacerme cuestionar mucho por qué la gente se enferma, ¿cierto? Que no tiene a veces solo que ver con los hábitos de alimentación o de hacer ejercicio, sino que empecé a reconocer y más todo lo que iba aprendiendo con Gerardo, que tenía mucho que ver con las emociones, con los pensamientos, con las memorias y la información que nosotros teníamos incluso desde otras existencias. Entonces era como la intención y el propósito de ir integrando todo eso y sobre todo a través de los sueños fue que yo fui entendiendo que finalmente el propósito de todos es expresar lo mejor que cada uno es, con sus propios dones, con sus propias potencialidades, no importa la forma de la manera en que cada uno lo pueda hacer, ¿cierto? Así sea en pareja, en familia, pero yo tenía digamos, una posibilidad de prestar un servicio porque evidentemente veía a muchas personas todos los días, inicialmente en el consultorio, y eso fue haciendo entonces que llegaran más personas. Yo estuve muchos años trabajando en un centro bioenergético acá en Medellín que se llama Amibio, y entonces en Amibio, pues como empezaron a reconocerme como médica, venían personas de muchos lugares del mundo, pacientes que los había visto muchas otras personas y realmente no había encontrado una respuesta, pero cuando yo los atendía, sí. Entonces empezaron a pedirme si yo podía hacerle charlas a las personas para darles un poco a, pues como a tener otras informaciones, otros conceptos, otra manera de ver la vida.
Y a través de hacer todas esas charlas, entonces yo fui también como entendiendo, o sea, que no importaba ni siquiera lo que hiciera, ¿cierto? O sea, que a veces uno simplemente cuando tienes cierta conciencia, ciertos dones, ciertos valores que has desarrollado internamente, sobre todo yo creo que era fundamentalmente el camino que había hecho conmigo misma, ¿cierto? De, a través de toda esta escuela de magia del amor con Gerardo, el trabajo y la búsqueda espiritual conmigo misma, con los ángeles, con este maestro a través de los sueños, fui encontrando pues como mis propios valores para ayudarme a acompañarme a mí misma y ver que eso también lo podía usar para acompañar a otras personas y ayudar a que esas otras personas también pudieran encontrar como su propia luz y su propia sabiduría y sus propios potenciales. Entonces entendí que el propósito realmente era seguir creciendo yo, encontrar cada vez más luz, poder entender cada vez más y mejor qué es lo que todos estamos haciendo acá, ¿cierto? Cómo aprovechar y vivir la vida de la mejor manera. Y sobre todo porque cuando ya pasó todo este proceso, pues yo tomé una decisión y es que yo no iba a seguir huyendo de estar aquí, ni quería morirme, ni suicidarme, sino que fue como un reto para mí. Si voy a estar acá en la tierra, pues aprender a vivir bien en la tierra, ¿cierto? Y como estaba también a muchas mujeres como en el mismo, en la misma vibración, ¿cierto? Y que a veces muchas personas se sienten en el lugar equivocado, aburridas, desconectadas, sin sentido, o que quisieran ser felices, pero la vida no es todo lo que quisieran para poder ser felices. Entonces, todo eso fue lo que más a mí me fue como ayudando a hacer una búsqueda. Por un lado, mis propios procesos personales, mi propia insatisfacción, mis propias enfermedades, mi propia depresión y mi tristeza, que a veces todos esos momentos malucos es como los que lo motiva a uno siempre como a hacer una búsqueda. Pero luego también pues el acompañar a los seres pues me sirvió mucho también para aprender a través de ellos en la consulta, de reconocer a través de lo que los demás estaban viviendo y sus enfermedades y sus dolencias y sus compartires, que había otra manera de ver la vida, que había otras posibilidades. Y fue entendiendo entonces que yo podía llevar ese propósito a cabo también a través del servicio de otros seres, de acompañar a otros seres y cómo esos seres me permitían a mí misma ir sanando, me permitían a mí misma ir verme a través de ellos y de reconocer mis propios procesos. Y era como algo de doble vía, ¿cierto? Solo que en la medida entonces en que ya fue siendo tanta la consulta, digámoslo así, que tenía, yo tenía a veces agenda llena un año, desde las 5 de la mañana hasta las 10 11 de la noche. Si yo quería ir un sábado, un domingo, el día que fuera, pues siempre había gente y gente en listas de espera esperando que yo los atendiera. Entonces ahí fue que también tomé la decisión de que pues que necesitaba ser más eficiente, ¿cierto? Es que si yo quería llevarle esto a una persona a la vez, iba a ser mucho más difícil, ¿cierto? No es lo mismo si yo normalmente, de hecho, yo en ese momento atendía a un paciente más o menos en una hora y media, porque entendía que no se trataba solo de ponerle una agujita o mandarle un medicamento homeopático, alguna cosa, sino que era muy importante permitirle a la persona ver la vida desde otra perspectiva, ¿cierto? Entender la vida desde otro punto de vista, porque, claro, yo desde mí misma entendía a través de mi propio proceso personal que lo que de alguna manera en su momento me había llevado a sentirme en el lugar equivocado, a la depresión, era porque yo en ese momento, antes de conocer a Gerardo, pues no entendía que todo tenía un propósito, no entendía que había un orden universal, no entendía que nosotros teníamos un plan del alma, digámoslo así, que éramos seres humanos, pero también éramos seres espirituales, ¿cierto? Y que de alguna manera hasta ese momento pues yo lo había vivido como algo separado, la espiritualidad a raticos y la humanidad la mayor parte del tiempo y solo recorrer como a lo que uno cree como divino, llámelo Dios o ángeles o seres de luz, como cuando estaba demasiado mal, como la tabla de salvación para el momento difícil, pero en que yo fui haciendo como el proceso, me di cuenta que había que integrar como esas dos dimensiones, ¿cierto? Que en la medida que yo pudiera ir volviendo cada vez más coherente, poniendo en práctica toda esta información y herramientas, entonces yo podía darme a mí misma pues como una mejor calidad de vida. Y obviamente en la medida en que yo fui haciendo ese proceso para mí, pues me di cuenta que eso era algo que yo podía compartir y que era algo que podía expandir y que era algo que le podía mostrar a otras personas. Y por eso fue que al final tomé la decisión de empezar a hacer lo de la maestría del ser, porque evidentemente, como te digo, pues la consulta no me daba el tiempo, ya era imposible llegar a tantas personas, no. O sea, ya era la limitación del tiempo, ¿cierto? Y empecé a hacer esas charlas en Namibio y llegaba muchísima gente, mucha gente, pero allá pues el espacio eran como
hacíamos una charla de crecimiento personal con todo lo que yo había ido recibiendo a través de los sueños, lo que había logrado entender y comprender a través de Gerardo y todo lo que a través de los pacientes también había aprendido, porque tengo que reconocer que para mí fue fundamental 15, 16 años haber hecho consulta, ¿cierto? Porque para mí los pacientes fueron seres que cada uno en su individualidad, en sus historias, en sus procesos, pues me dio la oportunidad de tener un entendimiento muy profundo de cómo somos de complejos como seres humanos, ¿cierto? Cómo los pensamientos justamente nos llevan a las creaciones y a las realidades que a veces no nos gustan, pero también como si cambiamos la perspectiva, el entendimiento, la manera de pensar o de actuar o manejamos una emoción o una historia familiar, pues también todo eso cambia, ¿cierto? Digamos que fue la misma experiencia con los pacientes la que me fue mostrando muchas cosas y la gente me pedía más y más y más. Entonces ya yo hiciera, querían más y yo decía, pero pues cada 8 días me inventaba una y hacía más, entonces ya no querían solo de 2 horas, y entonces denos un sábado por la mañana y empezaron a llamarme de muchos sitios a viajar en Colombia, entonces viajaba y ya acá a Cartagena, Pereira, y empecé a hacer así charlas cada vez un poquito más largas, entonces ya no era 1 hora, 2 horas, eran 4, 5, un día, hasta que finalmente pues surgió como la idea de construir la maestría del ser, como un Wow. proceso que lo pudiera hacer más profundo y más completo, ¿cierto? Porque la gente que empezaba el proceso también se iba dando cuenta que así como algún día yo descubrí que yo tenía un propósito a través incluso, que es muy bonito que a veces uno se da cuenta de eso, de una dificultad, entiende uno que eso tenía un sentido, que eso tenía una razón, que eso buscaba era que tú crecieras, que maduraras, que aprendieras a evolucionar. A veces las dificultades o las enfermedades o las situaciones que vivimos lo que nos están invitando es hacer un cambio de perspectiva, ¿cierto? Entonces, desde Mm. ahí también dio la maestría como una idea de acompañar a mujeres a poder generar ese cambio de perspectiva y a poder hacer un trabajo profundo consigo mismos, pues, y hacer ese viaje, pues, lo has hecho también conmigo. Excelente, profe. No, qué proceso. Bueno, tenemos varios alumnos acá de la maestría, te saludan así felices como yo. Te dicen, profe, una nos acaba de decir que hace parte de la maestría y que le recomienda darse este regalo a todos. Paula T. Mejía, qué alegría verte, mi profe. Te manda saludos. Por acá nos dicen el regalo de la maestría, o sea, todos la recomiendan, ¿cierto? Acuérdense, corazoncitos para que lleguemos a muchas personas. Yamir, profe, feliz de verte. Y muchos corazoncitos para ti, profe. Yo sé que esa felicidad es de todos, porque es tenerte acá, la energía tuya, profe, es espectacular. Bueno, ya escuchamos esa super historia, cómo se crea la maestría del ser. Ya supimos un poquito de tu proceso, profe. Ahora sí, nos puedes contar en qué consiste la maestría del ser, porfa. O sea, qué es lo que vemos ahí en esta maestría. Bueno, la maestría del ser es, yo la considero es como un viaje al autoconocimiento, ¿cierto? Un viaje interior en el sentido, o sea, desde todo lo que yo he aprendido a través de mi camino personal, espiritual, entiendo que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, solo que la mayoría de las personas olvidaron eso, ¿cierto? Y no reconocen crear su realidad. Y suponiendo que en algún momento pues llegaran a tener acceso a esa información de que somos creadores de la realidad, pues tampoco saben cómo hacer entonces para crearla mejor de lo que lo han hecho hasta su momento, ¿cierto? Y mucho de eso realmente pues tiene que ver con que mucho de lo que nos lleva a crear la realidad no lo tenemos en la mente racional y consciente, sino que hace parte de memorias que nosotros traemos. Supongamos pues para los que no creen que existen otras vidas, mínimo, mínimo, pues empieza desde el embarazo, ¿cierto? La manera como somos concebidos, cómo se hace todo ese proceso de gestación, lo que traemos desde la infancia de papá, de mamá, de un linaje, ¿cierto? Sin duda, todos podemos reconocer que tenemos unas memorias familiares que no funcionan, ¿cierto? Cómo se comportaba el papá o la mamá, lo que nos decían de niños. Entonces, quedaron muchas de esas memorias ahí y hay mucha información que nosotros tenemos que de manera inconsciente nos gobierna, nos domina y nos lleva a repetir muchos procesos que así nosotros no quisiéramos, terminamos siendo como el papá o la mamá que
no queríamos repetir como ellos o comportarnos como ellos o repitiendo esquemas del abuelo, del tío, situaciones que no, como esos patrones que se vuelven repetitivos, ¿cierto? Entonces la idea de la maestría es que las personas puedan hacer primero que todo un viaje dentro de sí mismos, ¿cierto? Porque yo creo que ahora es un momento donde hay mucha información y mucha teoría. De hecho, en el canal de YouTube mío, pues está una maestría completa. El que la quiera ver ahí también está. Solo que yo Sí, pienso también que la información no es suficiente, ¿cierto? Que muchos seres tienen muchísima teoría muy y del bien. dicho, ¿cierto? O sea, es muy fácil tener en la mente un montón de teoría y poderla predicar y enseñar. Yo no podría escribir los libros de sabiduría, ¿cierto? Pero Ujú. lo importante para mí, y es la razón por la que yo decía la maestría, es porque la teoría o la información, en mi opinión, desde la experiencia personal y en el se tiene, ¿cierto? O sea, se requiere que realmente esa información se pueda entender profundamente, pero muchísimas veces lo que tenemos en la información es una información opuesta a esa teoría de sabiduría o de conciencia o de luz. Entonces, la idea de la maestra es poder hacer un viaje al interior, que cada uno a través de la observación pueda empezar a conocer y a pillar todos los automatismos que le salen, ¿cierto? Por más que yo pueda decir, la vida tiene un propósito y todo es maravilloso y todo tiene un sentido, poder ver cuando a veces uno dice, ah, no, yo estoy aquí queriendo controlar, yo estoy queriendo aquí imponer esto así, o que no nos comportamos de pronto con todo el amor propio, o que le entregamos el poder a otros seres. Entonces la idea es como hacer un viaje, yo la organicé chakra porque es algo que es, para mí es muy fácil, ¿cierto? Yo creo que la información pues, puede llegar de muchas formas. La forma que yo le di es pues porque de todas maneras como finalmente yo estudié medicina y bioenergética, entonces digamos que en el manejo de la energía para mí era muy fácil, el concepto de los chakras pues fue algo que yo manejé durante muchísimos años con los pacientes, entender los procesos como de qué chakras estaban asociados, si venían con problemas de la sexualidad o si su problema era la economía o si estaban deprimidos o si tenían problemas en las relaciones, en los afectos, entonces como cuál era el chakra que estaba asociado a todo eso, entonces yo lo que deseé hacer fue como ordenarla en el sentido de los chakras para que cada persona pueda viajar a través de cada uno de sus chakras y verse, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura que tengo de ese chakra? ¿Cuál es la información que tengo? ¿Cómo estoy manejando la energía ahí? Eso cómo se está reflejando en mi vida cotidiana, o sea, desde el manejo del dinero, el manejo del tiempo, el manejo de la responsabilidad, el proceso que tengo con mi mamá o con mi papá o en pareja o con los hijos o la relación que tengo con el mundo material, si me siento a gusto en la tierra, cómo es la relación que tengo con mi cuerpo o con la comunicación, si me escucho, si me es fácil escuchar a los otros. Entonces, digamos que es un viaje muy profundo, que mi intención es como llevar a las personas a conocerse muy profundamente en su luz y en su sombra, ¿cierto? En su luz y en su sombra quiere decir que cada ser pueda reconocer todo lo que trae como creencias, como información, incluso a veces emociones, sentimientos, contenidos, pensamientos, que uno los asumió como una verdad que quiera los enseñó y uno lo repite como un logro sin siquiera preguntarse si existe otra posibilidad, ¿cierto? Entonces, para mí lo más importante en el proceso de la maestría es poder ayudar a las personas vean desde otro punto de vista, entiendan, comprendan, interpreten la vida desde otro punto de vista y cada vez los procesos que hacemos de rituales y del acompañamiento pues puedan ir haciendo como una transformación de esa memoria inconsciente, traer todo esto a la superficie consciente. Como Sí. pues creo que a veces bucear, digámoslo así, es un ejemplo que nos sirve, bucear a las profundidades, si uno no curso, sabes hacer eso, ¿cierto? Si tú te tiraras al mar sin un instructor, sin un guía, pues te puedes perder en esa inmensidad. Y yo creo que eso es lo que a veces a muchas personas les pasa, ¿cierto? Que es tan profundo lo que hay en el inconsciente, las memorias, que necesitamos como primero un orden, ¿cierto? Para poder elegir cómo voy buceando en ese interior, ¿cierto? Y no divagar y no perder ahí. Entonces, por eso lo organizé por chakra, para poder, o que podamos hacer un barrio profundo en cada aspecto de nosotros, que se nos pasen Pero, eso ahí. y Ahí a se nos través de ha cortado. Ya, ahora sí. entonces hacer ese viaje
viaje al interior para poder hacer ese reconocimiento, ¿cierto? Entonces, chakra por chakra, ir reconociéndolo y poder que cada persona haga un discernimiento, ¿cierto? Bueno, de todo eso que yo aprendí, de todo eso que a mí me enseñaron, de todo eso que ha sido normal en mi familia o en la religión o en la cultura donde yo crecí o en el ámbito de mis personas alrededor, que de eso yo quiero seguir nutriendo, preservando en mi vida esa forma de pensar o de actuar o de relacionarme conmigo, con los demás, con y con el cuerpo, y lo que darles como muchas herramientas para que también lo puedan transformar y sobre todo poderlo integrar en otro nivel, ¿cierto? Porque como te decía, lo que no es solo la emoción, sino como a la cómo volver eso una coherencia, cómo ayudarse a que eso se pueda ir grabando. Lo que yo maestría y puedo ver cómo definitivamente cuando uno hace un proceso que no sea de un día, yo empecé haciendo eso, hacía talleres, como te digo, charlas de 2 horas, Sí. desde mediodía, luego de un día, entonces 2 o 3 fines de semana, pero yo veía que es imposible cambiar toda una información de vida en un día. Entonces, dije, pues hay que construir un camino que sea un poco más largo, que le permita a las personas tener una constancia, es poderse nutrir de nueva información, de nueva de ver la vida, pero también exteriorizar, poner en práctica y que se vuelva, que se vaya y se vuelva un hábito, ¿cierto? Para que luego no se quede solo en la teoría, sino que realmente genere cambios profundos, ¿cierto? Y que al menos a través del proceso las personas pues aprenden como mínimo a observar muy profundamente y allá no ver, pues sí pasar desapercibido a muchas cosas, sino que se pueden ver a sí mismos y a reconocer qué es todo lo que hay ahí realmente, qué es lo que me cuesta, qué me duele, qué quiero hacer, poder muchos aspectos muy lindos que todos tenemos y que yo creo que los olvidamos, porque yo creo que no se trata solamente de ver todo lo que queremos sanar y mejorar, sino de descubrir todo lo que ya tenemos. Muchas personas descubren muchos de sus dones, de sus habilidades, de capacidades que ni siquiera se imaginaban que tenían, porque nunca habían ido adentro de sí. Y cuando haces ese viaje hacia adentro, aprendes a hacer ese buceo profundo, pues en las profundidades uno encuentra también cosas muy bonitas. Hermoso, qué bueno. Sí, qué bonito. Yo pues obviamente, como la traje invitada, yo soy alumna, seguidora, admiradora de la profe. La maestría dura 3 años. No se logra en un día, como la profe lo acaba de explicar, no se logran cambios profundos en un solo día. Es importante como aprender a bucear profundamente, como en la medida que vamos haciendo esa maestría. Y, profe, también quiero como que amplíes ahí. Cuando uno hace la maestría, lo digo desde mi experiencia, uno siente que no solo es teórico, hay una parte práctica, y que en alguna de las clases tú lo mencionaste, la maestría está intencionada para que sea más práctica que teórica y aplica muchísimo porque uno lo siente en la cotidianidad de la vida, va sintiendo todos los días esos cambios, como se va cambiando la percepción, así como tú lo dices, pero en la práctica. O sea, ya no es tan importante esa parte teórica, sino que a uno le va llegando la tarea todos los días. Es que yo creo que es muy es mi intención y creo que eso es lo que crea que eso suceda. Es que las personas no están informadas solamente, es que eso hay de sobra, ¿cierto? Muy bien, Mi intención es que las personas lo puedan integrar y aprender muy bien. eso. Entonces, para las personas que son muy racionales, lo que voy a decir de pronto les va a parecer difícil de entender, pero los que han estado conmigo en maestría saben que eso es verdad. El proceso no lo dirige Ángela, lo dirige Sanán, mi ser, en alineación al que decide hacer el proceso. Entonces es algo que se sale de la razón. Pues sé que a veces a las personas les cuesta entender eso. ¿Cómo que no es racional si usted da una clase teórica? Sí, pero los que la hacen saben que no es la clase teórica, es como luego todo eso se sincroniza de manera perfecta para hacer las experiencias necesarias en tu vida y no es que
gobierne eso desde mi personalidad como Ángela, ¿no? Eso es como algo que lo dirige el ser, la divinidad, o llámenlo como quieran, los ángeles. O sea, es algo que sucede más allá de la razón y de la razón de todos. Empiezan a ver sucesos, eventos, experiencias, lo cotidiano, cualquier ser humano, con su pareja, hijos, con su trabajo, con cualquier situación que da la oportunidad de que puedan hacer esa verificación de la información nueva que se está recibiendo, que puedan hacer el entrenamiento y que puedan hacer la práctica. Y yo creo que una de las cosas que también genera eso es, claro, porque mi tarea es ser como la directora, ¿cierto? Y la directora de las energías. Y como yo tengo esa intención y ese propósito, y desde el principio las personas que entran saben que eso es lo que van a hacer, ¿cierto? No es un curso teórico, porque muchas personas me dicen, para un certificado. Yo les digo, pero ¿qué voy a hacer certificado? Que usted sí sea que usted fue, el certificado papel que si quiere lo puede mandar a hacer en una papelería y le sale lo más de barato y se lo imprime además hasta usted puede hacer en su casa, ¿cierto? Pero todo eso que ocurre que no es lo que a mí me parece que es más valioso y es como luego las personas también en el mismo grupo se van integrando como al propósito y lo van entendiendo. Y muchas veces yo sé que al principio no lo entienden desde la razón, pero me lo preguntan muchas veces, profe, pero ¿cómo hago para, profe, cómo hago para que esto no me siga doliendo? ¿Cómo hago para sanarme de esto otro, cierto? Entonces, ese cómo, que es lo que se vuelve práctico, al final lo va dirigiendo la intención, ¿cierto? Entonces yo vuelvo y les digo siempre, vuelvan a la intención, van poniendo la intención, se alinean a un propósito, a través de todas las herramientas que yo les voy enseñando, pues de los decretos, de los rituales y de las diferentes cosas que hacemos, y al final eso se vuelve viendo muy práctico, que se vuelve muy integrado, ¿cierto? Que no es algo que se puede explicar desde la razón porque tú misma lo has vivido y sabes que muchos de los que han hecho la maestría lo dicen también así. Es como algo que fuera dirigido con unos hilos sutiles de Dios, los ángeles del universo, que va haciendo como que de alguna manera la disposición de querer recorrer este camino es lo que hace que las personas finalmente lo vayan integrando y la misma fuerza como del grupo alineado a cada clase a una intención y un propósito. Yo siento que eso jala mucho, pues como que caminar solo no es lo mismo que caminar en grupo, ¿cierto? Yo personalmente se los digo siempre que la maestría fundamentalmente es misma, porque los grupos también a mí me generan ese efecto, ¿cierto? No es que yo soy la que ya está iluminada y hecha y ya no sé qué hacer y entonces por eso lo hago, no, es porque yo también sigo creciendo, ¿cierto? Como que hay una energía yo diría, de la tierra, de los elementos, de la naturaleza, de los seres de luz, del cosmos, que se alinea con ese propósito del grupo y nos va impulsando y nos vaya ayudando a todos a poder ir avanzando cada vez más, pues como en ese camino. Entonces, por eso es solamente teórico, sino que se va volviendo práctico y práctico no es solo yo les doy instrucciones de hacer práctica, sino porque en la vida misma se va volviendo práctica más allá de lo que la razón piense o quiera controlar. Así es, total. Bueno, no, profe. ¿Cuántas maestrías lleva la profe? Pues princesa en esta vida, porque yo creo que yo debo haber traído otra vida, porque si no, no estoy haciendo esto. Eh, ya voy a empezar el número 15, he hecho 14 maestrías. Los procesos realmente no son 3 años exactamente como de tú, sino 3 años y medio. Trabajamos como mínimo unos 6 por chakra, puede ser más, puede ser Más. o 4, mira que ustedes se demoraron casi los 4 años haciéndolo. Ay, sí. Una vida entera de maestrías y de hacer todo este proceso de integración y acompañar a muchos seres. Muy contenta de Qué bonito. Bueno, ya saben, la profe ya va para el grupo 15 de maestría. Yo ya hice una, casi más de 3 años en proceso y yo creo que la repito, la sigo haciendo y creo que la profe tiene un montón de alumnos que repiten y repiten esta maestría porque no es de un día ni de un año y ya nos dimos cuenta que tampoco son solo 3 años, es un proceso que el que quiera lanzarse a bucear y aprender, pues ahí está la maestría como camino, que súper recomendada aquí.
Dice, hola Ángela, tenemos una pregunta de María C. Vergara. Yo estuve en tu primera maestría. Mi pregunta, ¿cuánto ha cambiado? ¿Se ha cambiado mucho la maestría? Muchísimo, porque es que los primeros años cuando yo la di, pues yo no era la que soy hoy, ¿cierto? Entonces, es tener claridad que uno tiene. Yo en su momento no tenía toda la sabiduría, la conciencia, el entendimiento y la comprensión de lo que tengo ahora, sobre todo en las primeras, por ahí 7 maestrías. Digamos que yo las enfoqué más hacia unas herramientas energéticas, ¿cierto? Como todavía estaba en el ámbito de la... Todavía estaba haciendo consulta, entonces era más como más asociada como a que la gente profundizara en Reiki y aprendiera más como desde lo bioenergético, mientras que con el tiempo pues yo lo que he logrado es como a tener una comprensión muchísimo más profunda, entonces yo ya lo que hago y por eso creo que es que muchos la repiten, yo tengo personas que han hecho hasta 3 maestrías conmigo, porque se dan cuenta que yo lo que es más de la séptima para acá, es que yo las hago nuevas siempre, yo siempre les hago las clases nuevas, entonces Ujú. de todos los temas que voy a dar al grupo y ese porque voy viendo es de acuerdo a lo que el grupo va necesitando, profundizando en lo que se requiere, actualizando, digamos, desde mi conciencia, desde el entendimiento y la comprensión las cosas, ¿cierto? Lo que yo podía pensar de una pareja hace 15 años no es lo mismo que yo entiendo hoy lo que significa partir en pareja. Estoy haciendo siempre es como ir actualizando, pues no solo la información, sino lo que vamos compartiendo, ¿cierto? Y el grupo me va enseñando y las personas enseñando. Entonces, obviamente, María, que te recuerdo fundamentalmente, claro, pues, un abrazo para ti. Lo que te pues nada que ver con lo que yo estoy haciendo en este momento, incluso realmente las personas que más notarían que es muy diferente son los que fueron alumnos muy viejos, pues porque era muy distinto. Digamos que entre una maestría y la que sigue no lo notan tanto, pero aún así hay personas que deciden y lo repiten porque se han dado cuenta que, como tú dijiste, no es la información, sino la oportunidad de volver a viajar dentro de uno. Yo lo digo por mí, yo lo sigo haciendo, que podría los vendo por, poner la cobrar eso. Lo grabo una vez, eternamente venden para siempre. Yo tomé la decisión de no seguir, porque es ir profundizando, es ir reconociendo cada aspecto, o que la conciencia expandir. Entonces, la intención es compartirlo. No, yo ya soy la misma de hace años, entonces no puedo decir ni compartir ni hacer los mismos procesos ni las meditaciones. Los que me siguen en el canal de YouTube saben que las meditaciones no son lo mismo que la primera meditación. Hoy yo nunca, eso es como permitiendo a la conciencia de lo que se siente, porque cada vez la conciencia donde más, más, estamos más, que nos conocemos a nosotros mismos y nos podamos seguir formando. Siento que uno es un ser listo, como si fuera un objeto de una fábrica que ya se copia y se repite. Entonces, por eso no puede ser nunca igual. Y me doy ese permiso como de que a cada grupo que le corresponde, porque entiendo de manera perfecta que la conciencia crece. Entonces, no puede seguir siendo lo mismo. Si la conciencia crece, hay que seguir creciendo todos con eso. Que se comparte la información que se da, las meditaciones, los rituales, lo que estamos haciendo, pues que vayan en esa misma línea de seguir profundizando en nosotros, pero también expandiéndonos, porque las dos cosas, cuanto uno profundiza en sí mismo y se conoce más, pues más descubre la belleza que somos interiormente, el poder que tenemos. Entonces la idea es también eso, poderlo sacar y compartirlo con muchos seres para que también muchos seres se inspiren en su propio proceso, camino, descubran su propia luz, sus dones y poderes y los aprendan también a expresar y a compartir. Gracias, profe. Yoli Rodríguez dice, gracias maestra por compartir. María C. Vergara pregunta, ¿cuándo comienza la próxima maestría, por favor? La próxima maestría empieza el 26 de mayo. Ya estoy haciendo inscripciones. ¿Dónde encuentro toda la información, profe? Me pueden escribir al WhatsApp, que es más 57 37
0423. Y ya yo les comparto la información. Quiero hacer la inscripción con mucho gusto también. Esto, pueden hablarte al Instagram, Sanam. Igual el live va a quedar guardado y ahí debajito vamos a poner también los contactos para quienes quieran hacer la maestría. La profe les envía toda la información por este medio. ¿Listo? Claro que sí. Sí, va a quedar guardado. Varios están preguntando que si lo vamos a dejar guardado. Profe, muchos saludos para ti. Todos dicen gracias, maestra. Todos recomiendan la maestría. Y entonces, profe, por último, como para ya ir cerrando, ¿cómo pueden hacer parte de la maestría del ser? ¿Hay que tener algún requisito o se puede entrar en cualquier momento del año? ¿Hay que empezar desde el primer chakra? Bueno, yo lo que pienso es que para hacer la maestría lo único que se necesita es estar dispuesto a viajar al interior. Sí, y la persona que sienta que quiere hacer un cambio profundo en su vida. Es- pero no es un asunto como es tener la información, pues ya todo gratis en internet. Papá Google todo lo sabe y uno de ahí puede bajar todo lo que quiera, ¿cierto? Yo pienso que lo más importante para quien quiera hacer la maestría es ir adentro y del grupo para poder hacer ese viaje. En el momento en que la persona quiera, ahí está disponible. Obviamente, yo normalmente recibo personas todo el tiempo a los grupos. Mi sugerencia, obviamente, la persona puede entrar al principio para hacer esto más fácil. Obviamente, Ujú. el camino de todos los seres no es igual y yo he recibido personas en todos los chakras. Al principio, cada chakra siempre he recibido personas que no empezaron desde el principio y no le he ningún problema. Las personas me dan, no, sí, estuvo bien y después hacen los chakras más adelante, ¿cierto? Y no ha habido Ujú. problema. Sin embargo, yo pues les sugiero que si pueden empezar desde el principio, pues ese orden también les va a dar como unas bases que les va a ayudar a que el proceso lo puedan hacer también de una manera mucho más fácil, más amorosa y más fluida consigo mismos. Pero si por alguna razón no empiezan ahorita el 26 de mayo, en el momento en que la persona sienta el deseo, quiera o crea que es un momento oportuno para hacerlo, pues simplemente me contacta y miramos en qué momento podría unirse a alguno de los grupos. Yo en general sí les sugiero siempre es que mínimo entren al principio de algún chakra, no en la mitad del chakra atravesado porque se van a sentir muy perdidos con la información y los grupos, pero si al menos entran al principio de un chakra, pues va a ser mucho más fácil, como por lo menos ese chakra específicamente, hacer bien su viaje en ya después seguir si quieren con los otros y al final hacer los que les quedó faltando. Yo prefiero normalmente hacerlo desde el principio, ¿cierto? Empezar en chakra raíz, ir profundizando uno por uno de los chakras hasta el corona. Generalmente ese es el orden que yo le doy. Empiezo siempre una maestría en chakra raíz, pues porque me parece que es un orden ascendente de la energía y que empezamos por donde todo empezó, que es en la raíz, ¿cierto? Lo que traemos de la memoria ancestral, el proceso de gestación, la razón por la que decidimos que queríamos estar acá. Entonces, a mí me gusta empezarlo así, pero cualquier persona podría entrar en cualquier momento. Obviamente que si no empiezan en el principio, ya tendrían que esperar a que se empiece el siguiente chakra, ¿cierto? Pero no habría ningún problema porque normalmente, como les dije, se hace más o menos 6 meses cada chakra, o sea que si no se empezara ya, se podría hacer después. También las clases, pues no solamente se pueden hacer online, sino también en diferido. Así que si alguna persona se decide un poquito más tardecito, pues no habría ningún problema porque finalmente en el momento en que se decía, pues puede tomar las clases que ya se hicieron en diferido, que todo queda pues grabado y hacer las preguntas o lo que se requiera, pues ahí estoy yo pues como para eso y ya pues ponerse como en orden con el grupo sin ningún problema. Perfecto. No, profe, yo solo siento gratitud por aceptar esta invitación tan especial. Y quiero compartir que yo también hice la maestría. ¿Qué me llevo de esa maestría? Primero, el poder de la intención. Es de cómo lo hacemos todo. Esa pregunta de cómo, profe, yo creo que la profe la recibe todos los días, cada segundo. Me llevo el poder de la intención, la autoobservación y tres palabras que todos los días me repito, que son disciplina, foco y constancia. Para mí es
un honor tenerte, haber hecho esa maestría, compartirla hoy como herramienta, porque para mí es importantísimo compartir esto, porque muchos estamos en este camino buscando herramientas y creo que esta es una de las mejores. Y quienes quieran hacerla y puedan, bienvenidos y tengan eso, solo disposición, como acaba de decir la profe. Profe, no sé, ¿quieres decir algo más? Sí, Despedirte. preguntando si presencial y la respuesta es, yo no la volví a dar presencial, Mm, me enseñó una cosa y creo que los aprendizajes hay que tomar la sabiduría que dan. Y es que desde que yo lo hice online inicialmente, pues casi que obligatorio porque la pandemia no lo puso, me di cuenta que las personas presencialmente se dispersaban demasiado y no lo hacían tanto como es de lo que lo estoy haciendo online. Y lo segundo es que normalmente las personas no se asumían lo suficiente en su proceso como lo hacen online. Es como que yo siento que de alguna manera hacerlo online, la persona tiene menos distractores porque cuando estaban en el grupo era más lo que chacoteaban, conversaban, era mm, un proceso de socialización hacia afuera, un espacio de interiorización hacia adentro. Entonces, como el resultado fue excelente con los grupos desde que lo estoy haciendo online. O sea, y he visto que se hace procesos más profundos, están más enfocados en sí mismos, han avanzado más y se empoderan incluso muchísimo más. Pues también después de que ya la pandemia se abrió, decidí que no lo iba a volver a hacer presencial porque creo que la online pues le da muchos valores y virtudes al proceso y porque también permite que haya personas de cualquier lugar del mundo sin límite de espacio y de tiempo. Entonces, y que facilita mucho que si uno puede estar dentro de la clase, que normalmente es un domingo al mes, pues lo puede hacer luego en diferido, pero todos compartimos en el chat, o si me necesitan, tienen todo el mes ahí a la disposición para que yo los asista, los acompañe, sean preguntas de la clase o en procesos personales, que creo que es lo que más se presenta, ¿cierto? Que como ya lo dijimos, suceden muchos eventos personales o situaciones en las que pues vale poder tener como el acompañamiento para aprender a entrenarse a ver las cosas diferentes. Quedo a disposición de quienes les pueda servir con mucho amor a través del canal de YouTube, a través de la maestría, si quieren hacer parte de y poder seguir profundizando y avanzando y ampliando la conciencia, porque como lo decía, pues de todas maneras, incluso lo que está en el canal ya lleva 10 años ahí montado, pues siento trabajado y actualizado, no es diferente ahora en muchos aspectos. La información, digamos, que ha alcanzado unos niveles de expansión y de profundización mucho mayor. No quiere decir que lo que hay no tenga un valor, yo lo puse ahí pues porque evidentemente considero que es valioso para las personas que en su momento consideran y creen desde sus propias limitaciones que tienen el impedimento del dinero, del tiempo, lo que sea, como para que esté esa posibilidad ahí, pero también aquellos que quieran poder compartir en el grupo y conmigo y poder expandirse y seguir profundizando en su proceso. Bienvenidos cuando sea su momento, con mucho amor estaré aquí para servirles. Gracias a ti, princesa, también por haberme invitado. Todos los que nos han prestado atención y me la prestarán en algún otro momento si lo ven después en diferido. Ok, muchas gracias a todos. Por acá hay un comentario muy lindo, profe, que no me puedo ir sin leerlo. Dice, en cada maestría sembraste las semillas para que cada uno valoráramos y siguiéramos profundizando. Todos tenemos maestrías diferentes, pues son personales. Agradezco de corazón la siembra que hiciste en nosotros. Eso nos lo dice Ma Patricia Velázquez. Yamir 2.203 dice la maestría cambia completamente la vida, te manda un corazón. Melissa Arroyave dice todos los seres deberían darse la oportunidad de participar en la maestría del ser. El conocimiento que se adquiere es invaluable. La maestría es un regalo para la vida, qué bueno que lo puedan hacer. Gracias, querida maestra, por compartir tu sabiduría, lo dice Marcela García 129. Mónica Reyes dice, es un regalo que le das a tu alma, a tu espíritu. Yo creo que los comentarios lo dicen todo. Jacobs.dance dice, es un proceso maravilloso, es un proceso de transformación profundo. Jacobs te manda un abrazo, profe. Y dice que si alguna vez la volverás a hacer presencial, yo creo que ya la profe respondió. Y dice María C. Vergara, me diste, me mostraste el camino y hoy soy lo que soy por la maestría. Muchas gracias a todos.
unos comentarios espectaculares, muchos corazones, o sea que esto va a llegar a muchas personas más. Profe, de nuevo, inmensas gracias. Un abrazo para ti y gracias también a todos los que nos van a ver en diferido y los que estuvieron acompañándonos esta noche. Mucho gusto. Tenga tiempo y gracias. Chao, mi profe hermosa. Chao, gracias.